San Juan capítulo 4, versículo 24. El Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 24, ahí va a estar pasándose en pantalla. Usted puede quizá visualizarlo en su pantalla también de su dispositivo. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiero repetir esta porción de la palabra y quiero enfocar la atención en esta expresión, la primera expresión: Dios es espíritu. Escuche por favor lo que la palabra de Dios enseña acerca del ser de Dios. Dios es espíritu. Y con eso en mente, con esa frase en mente, con esa expresión en mente, vamos a orar para que Dios nos ayude a entender, a discernir qué significado tiene esta palabra. ¿Qué podemos entender, qué podemos aprender de esta revelación de que Dios es espíritu? ¿En qué podemos beneficiarnos en la fe, en el conocimiento acerca de que Dios es espíritu? Oremos por favor. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, de manera humilde y reverente nos presentamos ante el trono de su gracia, reconociendo su santidad, su autoridad y su majestad. Entramos a su presencia con acción de gracias, reconociendo que usted nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Señor, queremos que la palabra entre a nuestro espíritu, y yo le suplico que esta palabra lleve luz a cada hogar, a cada familia, a cada miembro, a cada oveja de Roca de Salvación, y que esta palabra vaya más allá, Señor, de la membresía de esta congregación, que toque con luz, con poder y con sabiduría a cada una de las personas que te aman, de los creyentes, de tus hijos e hijas distribuidos geográficamente en cualquier parte del país, aún más allá de las fronteras de este amado México. Señor, que tu palabra toque, que tu palabra inyecte sabiduría, inyecte fe, inyecte confianza, que esta palabra se convierta en espíritu y en vida dentro de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ábrenos el entendimiento, que podamos entender que tú eres espíritu, Señor, y que usted es diferente a todos los dioses que la humanidad ha inventado en su necesidad de expresar su fe y su adoración. Queremos adorarle en espíritu y en verdad, y para ello es necesario que le conozcamos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta hora de la tarde voy a continuar con este tema titulado La espiritualidad de Dios. Es el mensaje que hoy teníamos programado para este domingo, la espiritualidad de Dios. Y quiero comenzar planteando una pregunta muy importante. ¿Qué clase de ser es Dios? ¿Qué clase de deidad es Dios? ¿Qué clase de divinidad adoramos nosotros los cristianos? ¿Qué clase de ser es el Dios de la Biblia? ¿Qué clase de ser es el Dios a quien nosotros predicamos, enseñamos y adoramos? Es importante que los cristianos, los creyentes, conozcamos quién es Dios. Que ese conocimiento acerca de Dios sea auténtico, sea bíblico y sea conforme a la naturaleza de Dios. En la antigüedad, Dios reprendió al pueblo del primer pacto porque ese pueblo no llegó a conocer de verdad a Dios. No llegaron al pleno conocimiento de quién era Dios. Tuvieron muchas manifestaciones de Dios,
vieron muchos milagros de Dios, vieron muchas maravillas de Dios, pero no llegaron a conocerle de verdad. Y la falta de ese conocimiento en el Dios verdadero llevó a ese pueblo a perecer. Dios les habló por medio del profeta y les dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy la humanidad está en la misma condición. Parte de la humanidad está pereciendo y va a perecer por falta de conocimiento en el Dios verdadero. Y es que la falta de conocimiento en el Dios verdadero ha llevado a la humanidad a pervertir la fe. Ha llevado a la humanidad a extraviarse, a adorar a lo que no es Dios, a poner su confianza en las criaturas antes que al Creador. Y el propósito de este mensaje es llevarlo por medio de la palabra a ese conocimiento acerca de la revelación de que Dios es espíritu. Bíblicamente podemos definir a Dios de muchas maneras, según lo que Él mismo quiso revelar acerca de su ser. En la Biblia hay muchas maneras de poder definir a Dios, y según la revelación de sus atributos, hay una diversidad de atributos revelados en la palabra por medio de los cuales podemos definir a Dios. Pero en esta ocasión quiero compartir y enseñar un poco acerca de la espiritualidad de Dios. El tema de la espiritualidad de Dios es tan amplio, es tan profundo en las Sagradas Escrituras que no me alcanzarían 40 minutos para poder abarcar todo lo que implica hablar acerca de la espiritualidad de Dios. Y en este mensaje de hoy domingo voy a dar la primera parte. El próximo domingo voy a continuar hablando acerca de este tema titulado la espiritualidad de Dios. La espiritualidad de Dios es uno de los aspectos más difíciles de explicar acerca de Dios. Lo único que podemos saber acerca de la espiritualidad de Dios es lo que está escrito y que Él mismo quiso dejar revelado para que nosotros conociéramos. Las Sagradas Escrituras revelan que Dios es espíritu. Sí, así la palabra del Señor lo revela. Dios es espíritu. Y es importante que entendamos y conozcamos este aspecto tan profundo, tan alto, tan sublime del ser de Dios. Escuche por favor, quiero mencionar una nota histórica. El Catecismo de la Iglesia de Inglaterra, conocido como el Catecismo Westminster, escrito en el 1646 y 1647, estableció que Dios es espíritu, es infinito, eterno, inmutable en su ser, en sabiduría, en poder, en santidad, en justicia, en bondad y en verdad. Y esta expresión teológica, esta confesión teológica de este catecismo pone en primer lugar que Dios es espíritu. Y esta confesión teológica tiene su base bíblica en San Juan capítulo 4 versículo 24, que afirma que Dios es espíritu. Y desde esta confesión, basada en la revelación de la palabra de que Dios es espíritu, será nuestro punto de partida para poder profundizarnos un poco acerca de esta revelación, porque la Biblia claramente lo establece: Dios es espíritu. ¿Y qué significado tiene para nosotros que Dios sea espíritu? ¿Qué significa esta revelación que Dios es espíritu? El significado de esta expresión o de esta revelación de que Dios es espíritu, hermanos, lo que implica es que la naturaleza de Dios, escuche por favor y aprenda, la naturaleza de Dios es completamente espiritual. Su ser trasciende lo material,
lo terrenal, lo temporal. Dios, al ser espíritu, su ser corresponde a otra dimensión de existencia muy superior a la vida humana. Y el propósito de esta enseñanza es conocer a Dios en forma de espíritu. Y quiero establecer 4 aspectos importantes. Hoy me voy a limitar solamente a explicar 2. Los otros 2 los estaré compartiendo el próximo domingo. El primer aspecto dentro de la espiritualidad de Dios es el siguiente. Número 1, primer aspecto, desde el principio de la creación, Dios se manifestó como espíritu. Esto lo podemos ver claramente en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Desde el principio de la creación, Dios se manifestó como espíritu. Ahí está revelado Génesis 1, 2. A continuación doy lectura. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay 2 cosas importantes que se revelan acerca de la espiritualidad de Dios en este texto. Primero, en este texto miramos a Dios, podemos ver a Dios manifestándose en espíritu. Por eso la palabra dice el Espíritu de Dios. Dios manifestándose espiritualmente. Y podemos ver 2 cosas. Primero, en Génesis 1:2 podemos ver a Dios en espíritu moviéndose sobre la materia, ejerciendo un poder sobre la materia, ejerciendo autoridad y dominio sobre la materia creada. La Biblia dice que Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que podemos ver a Dios en espíritu como un ser poderoso, como un ser creador, como un ser espiritual moviéndose con un propósito bien definido. Aquí podemos ver el mover espiritual de Dios, un ser espiritual soberano, poderoso, omnipotente, controlando, tomando autoridad, ejerciendo poder por encima de la materia. Dios es espíritu y trasciende su poder por encima de las cosas creadas, por encima de la materia. Estaba moviéndose poderosamente por encima de las aguas. El segundo aspecto que podemos ver de la espiritualidad de Dios aquí en Génesis 1:2 es que Dios estaba también trascendiendo por encima, sobre la faz, estaba sobre, ejerciendo soberanamente un poder sobre las aguas. Entonces, en este contexto, puedo decir lo siguiente: todo lo que hay en la creación, todo lo que aparentemente, hermanos, alcanzamos a mirar de una manera majestuosa y pareciera que no tuviera fin, pareciera que no tuviera límite. Cuando miramos el cielo, cuando miramos el mar, cuando miramos en la lejanía del horizonte, por ejemplo en el desierto, en las montañas, todo lo inmenso que nuestros ojos no alcanzan a contemplar, a visualizar, toda esa vasta creación en comparación al ser de Dios es una mínima expresión de su ser. Sí, todo el universo, la luna, el sol, las estrellas, el firmamento, todo lo que hay en la creación, todo lo que es parte que pertenece a la dimensión de la materia, todo eso, por muy grande que se mire, por muy grande que se piense o se imagine, toda la vasticidad del universo, todo lo vasto del universo, toda la grandeza del universo,
es una mínima expresión del ser de Dios, porque el Dios, al ser espíritu, trasciende todo eso, es superior a la materia, es más, es inmenso a todo lo que puede haber en la creación. Lo espiritual de Dios es mayor que todo lo terrenal. Lo espiritual de Dios gobierna y domina lo material. Este texto trae una revelación muy profunda, hermanos, porque podemos mirar a Dios manifestándose en espíritu, dominando sobre la creación. Desde el principio de la creación, ahí estaba Dios manifestándose espiritualmente, dominando sobre toda la creación. Dios manifestándose en espíritu, dominando sobre toda la tierra, dominando sobre las aguas, dominando sobre el abismo, dominando sobre la profundidad y la extensidad de las aguas, el océano. Dios manifestándose en espíritu, dominando sobre el desorden. Mire cuál era la condición de la tierra aquí en Génesis 1:2. Dice que la tierra estaba desordenada, pero ahí en medio del desorden estaba Dios en espíritu, gobernando, dominando, manifestándose sobre el desorden. Así que no se preocupe. No importa la condición de la tierra, que no nos atemorice, que no nos quite la paz, que no nos quite la tranquilidad. Si la tierra cada día, cada año se torna más desordenada, no importa el desorden que prevalezca en la creación, no importa el desorden que prevalezca en las naciones, no importa el desorden que prevalezca en el mundo. Dios es espíritu y Él reina soberanamente y domina soberanamente y controla y ejerce poder y dominio aún en medio del desorden. La tierra estaba desordenada, pero ahí estaba el Espíritu de Dios manifestándose con poder soberano, con autoridad. ¿Dónde más estaba dominando Dios en forma espiritual? Estaba dominando sobre la vaciedad. Dice que la tierra estaba desordenada, pero también estaba vacía. No importa lo que se tenga que acabar en la tierra, no importa lo que se tenga que escasear en la tierra. Bendito sea Dios que tenemos un Dios espiritual que está por encima de la crisis, que está por encima de lo que tenga que faltar en la creación. Por eso en Habacuc dice: aunque la tierra no florezca, aunque en la vid no haya fruto, aunque sean quitadas las ovejas de la majada, las vacas de las majadas, con todo y eso yo me alegraré en Yahvé mi Salvador. No importa, hermanos, la tierra estaba vacía, se quedó vacía, se quedó en desorden, pero ahí estaba Dios manifestándose en espíritu, gobernando, teniendo el control, teniendo la dirección. Ahí estaba Dios. Bendito es el nombre del Señor. La tierra está entrando en crisis y van a faltar muchas cosas: productos del campo, alimento, bebida, suministros, víveres. Pero no importa, tenemos un Dios que gobierna por encima del desorden y por encima de la vaciedad. Tenemos un Dios que tiene el control sobre las tinieblas. La tierra estaba desordenada y vacía y estaba en tinieblas, hermanos, y el abismo estaba cubriendo, pero ahí estaba el Espíritu de Dios. Ahí estaba Dios manifestándose soberanamente, espiritualmente, teniendo el control. Este Dios espiritual que no está limitado al desorden, que no está limitado ni está ausente del desorden. Este Dios espíritu que no está ausente del desorden. Este Dios espíritu que no está ausente de la vaciedad. Este Dios espíritu que no está ausente en las tinieblas. Él resplandece en medio de las tinieblas. Este Dios espíritu tiene el control.
sobre el caos, sobre el hecatombe, sobre el desastre. Esta es la clase de Dios que tenemos nosotros. Este Dios espiritual, este Dios que es espíritu. Qué poderosa revelación tenemos de Dios. Ese Dios que es espíritu, moviéndose desde el principio sobre la tierra, aunque estaba en desorden, vacía y tinieblas. Pero ahí estaba la esperanza de esta tierra desordenada y vacía, la esperanza de esta tierra que se cubre de tinieblas, la esperanza en medio del desastre, en medio del desorden, en medio de la oscuridad, es Dios, espíritu, el espíritu de Dios, este ser glorioso, este ser maravilloso. Aleluya. Aspecto número 2. Dios en su espiritualidad trasciende sobre lo terrenal y sobre lo temporal. Vamos a ir Salmo 139, 7. 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, decía el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Humanamente, ¿a dónde pudiéramos escondernos, escaparnos, ausentarnos de su dominio, de su control, de su autoridad? No hay. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios, al ser espíritu, no está limitado al tiempo. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. No está limitado al espacio, no está limitado a la materia. Su ser trasciende totalmente lo terrenal, lo material, lo temporal. ¿Y saben qué es lo glorioso de esto? Que nuestra vida, su hogar, su familia, su salud, su sustento, su economía, mi familia, mi hogar, mi salud, mi vida pertenece a Dios. Todo depende de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nosotros no dependemos de lo temporal, nosotros no dependemos de lo terrenal. No hay nada terrenal ni temporal que nos pueda destruir si estamos seguros en las manos de Dios. En momentos como esto es una palabra que debe inyectar fe y confianza a su alma y a su espíritu. Dios tiene el control de la situación. Dios gobierna. Él es espíritu. Está por encima de los asuntos de la tierra. Tiene el control de los asuntos de la tierra. Todo lo que suceda en la tierra, todo lo negativo, todo lo que cause miedo, todo lo malo, todo lo pecaminoso es temporal, pero Dios es eterno. Todo lo que está pasando en este mundo, hermanos, tiene un principio y tiene un final. Y es parte de lo material, es parte de lo terrenal, es parte de lo temporal, pero Dios es espíritu y está fuera de todo eso. Nada de eso lo detiene, nada de eso lo afecta, y nosotros estamos en las manos de ese Dios todopoderoso. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Todo está bajo su control, todo está bajo su dominio. No hay por qué temer. Hay que confiar en este Dios que se ha revelado como espíritu. Job 33, 4. Mire lo que dice. El espíritu de Dios me hizo. O sea que somos hechos, somos obra por el espíritu, por este ser espiritual llamado Dios.
calificado como Dios, nombrado como Dios, conocido como Dios. Nuestra vida depende de Dios, hermanos, no de lo que la gente diga, no de las malas noticias, no de las cosas que sucedan en la tierra. Nuestra vida no depende de la tierra. Somos más que un bulto de carne y de hueso. Somos seres espirituales. En lo más profundo de nuestro ser somos seres espirituales. El elemento de Dios llamado espíritu humano, que es el soplo de vida, el aliento divino de este ser espiritual, de este Dios todopoderoso, está dentro de nosotros. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué glorioso saber esto, hermanos. Somos el resultado del Espíritu de Dios. Salmo 104, versículo 30. Dice de la siguiente manera: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. O sea que la tierra depende de Dios. Dios sustenta, suministra, provee todo lo necesario que la tierra ocupa por causa de la vida hecha a su imagen y su semejanza. Esto debe de ocasionar ese descanso, esa confianza plena en que Dios tiene el control de todas las cosas. Ya casi para terminar, solamente quiero adelantar un poco lo que voy a estar compartiendo el próximo domingo acerca de la espiritualidad de Dios. Esta sería la segunda parte que voy a estar compartiendo el próximo domingo. Dentro de este tema titulado La espiritualidad de Dios, estaremos viendo próximo domingo como aspecto número 3 las 7 manifestaciones de Dios en su espíritu, basado en Apocalipsis, donde dice que del trono salían relámpagos y truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dentro de la espiritualidad de Dios hay 7 manifestaciones de su espíritu. El cuarto aspecto estaré también contemplando dentro del tema titulado La espiritualidad de Dios. Estaré mirando como aspecto número 4 las 7 expresiones morales de Dios en su espíritu, basado en Isaías 11:2. Y reposará sobre él espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé.